creación de muros y bueno, empezar a editarlos y a insertarlos dentro de esa plantilla que vamos a tener de un CAD de una vivienda. Yo ahí bueno, ya creamos el grupo de Facebook para que empiecen a nada, a anotar todas sus dudas. Eh, Así que no hay problema, todas las dudas que tengan, mándenlas, pongan un screenshot o lo que sea y nada, así le damos una mano y pueden empezar a modelar. Les pasé un CAD de una vivienda, ya que estamos, empiezo a ir a AutoCAD como para mostrarla. La idea es una casa bien sencilla, no tiene muchas complejidades. Más que nada, la idea de que sea sencilla es por un tema de no saltarse pasos y ir progresivamente aumentando la complejidad y ya no saltar con un proyecto tan complejo. Pero si ustedes tienen una casa que puedan usar o alguna edilicia o de, no sé, alguna de las materias que tengan que necesiten modelar, tengan en cuenta de la escala, que no sobrepase algo de mediana escala, digamos, ya les diría que no, intenten ir por una vivienda, si es de 2 plantas mejor, así ya empiezan a agregar más que nada las escaleras y las conexiones entre los distintos pisos. Pero bueno, esa es mi recomendación. Después, nada, si no van a usar esta, no hay problema, usen la que tengan. Pero bueno, la idea es arrancar con el tema de la inserción de CAD, eso lo vimos en la clase pasada, como para repasarlo y que quede bien claro. El otro día me habían hecho bueno, me habían hecho una duda con respecto a toda no le aparecían unas ventanas, me parece, si no me equivoco, que ya se la saco para que quede claro eso y no quedarse sin una de las ventanas superiores. Lo que le había pasado era que quedaba una de las ribbon que desaparecieron, que creo que eran las de estructura y steel. Lo que tienen que hacer es ir a Options, acá en el iconito de Revit, si van al inicio, perdón, en el icono de Revit, ingresan a File y van a Options. En la parte de User Interface hay una parte que están todas las ribbon que están acá en la parte superior. Probablemente tengas destildada alguna de esas. Así que nada, seguramente la solapa de esta estructura la tenés destildada y por eso no te aparecían. Así que bueno, esa era para ya sacarla y que puedas trabajar tranquila. Bien, vamos a pasar un poco a hacer un repaso, como para refrescar todo lo que vimos el lunes. Bueno, esta era la pantalla de inicio, esto ya lo habíamos visto. Toda la parte de arriba, acá nos van apareciendo los modelos con los cuales estamos trabajando. Y después, por otra parte, nos van a aparecer acá abajo la parte de familias, que bueno, vimos todo el tema de la diferencia entre modelo, familia y tipos, que básicamente los modelos son los proyectos en los cuales trabajamos, y nosotros después, posteriormente, vamos insertando diferentes familias. Yo acá, por ejemplo, tengo una bidet, unos inodoros, o sea, se van insertando, incluso, no sé, una corrediza de vidrio. Entonces yo al mismo modelo ya le voy insertando esos bloques que se llaman familias en Revit, y dentro de esa familia, por ejemplo, yo puedo tener una familia de puertas y puedo tener un tipo que sea de 80, otro tipo de 90 y otro tipo de 1 metro. Y así con todos los tipos de elementos que tenemos dentro del programa. Bien, por otro lado, acá para crear uno nuevo, ya directamente vamos a crear uno nuevo y ya ingresamos. Entonces vamos a la parte de New. Acá nos va a aparecer esta ventana. Dentro del template file entramos y tenemos que seleccionar la plantilla. En este caso nosotros vamos a trabajar con la architectural. Entonces ya le damos a esa, activamos la parte de project y le damos OK. Y ahí ya ingresamos al programa. Yo ya les había mostrado un poco cómo trabajo yo o cómo me parece más cómodo el tema de ir ubicando a nuestra izquierda toda la ventana de propiedades y ya a la derecha ubicar el navegador de proyecto o Project Browser en inglés. Imagino que ya para esta clase ya lo han pasado a inglés o bien si lo siguen trabajando en español no hay problema.
las que sepa traducirlas al español del programa se los aviso, pero bueno, yo lo trabajo de esta manera. Ya acá, fíjense, yo ahora cambié de computadora, estoy en la mía, entonces ya acá me aparecen, a partir de la ribbon de add-ins, ya me empiezan a aparecer todos los plugins. Entonces, estos probablemente no los tengan ustedes, pero bueno, son todos plugins que después, más adelante, quizá les pueda mostrar alguno que esté bueno, que nos ayudan a un montón de cosas. Bien, el tema del guardado, esto es lo importante. Una vez que ya ingresamos en el proyecto y empezamos o bien a modelar o lo que sea, ya cuando vamos a guardar, obviamente podemos guardar como proyecto, le damos la carpeta, lo guardamos. A medida que estemos trabajando el autoguardado, fíjense que si van a File, de Options, el autoguardado del programa creo que viene preseteado por 30 minutos. Yo les recomiendo que lo bajen a 15. Hay uno que es o sea, cada cuánto te va a recordar Revit que querés guardar. Esa es la famosa ventana que siempre aparece cuando están modelando. Así que cada vez que le aparezca, yo les recomiendo que ya lo guarden directamente para no perder el trabajo. Y lo ponen los dos en 15 minutos y ya le dan OK y automáticamente cada 15 minutos le va a recordar de que tienen que guardar. Los archivos, fíjense que yo acá guardé. Este es el archivo del proyecto y estos son los archivos .001. Estos se van a ir renombrando a medida que vayan guardando. Va a ir guardando los backups, que son los 001, 002 y así sucesivamente. Esos posteriormente que ustedes terminaron de modelar y cerrar todo el proyecto, ya esos lo podrían borrar tranquilamente, la extensión .001. Entonces ya se quedarían solamente con el proyecto. Esos son como el archivo .back de AutoCAD, es lo mismo, pero de Revit se nombran de esa manera. Así que no les recomiendo que lo vayan borrando a medida que vayan modelando, porque cuando vuelvan a guardar le van a aparecer nuevamente, así que no le den pelota mucho. Así que bien, eso con respecto al guardado. Bien, así que bien, una vez que ya ingresamos a Revit y al nuevo proyecto, recuerden el tema de las unidades, con el comando UN, les aparece esta ventana, ya directamente lo seteamos en metros, le damos 2 decimales, le damos OK, y ahí ya estamos trabajando en metros. Después el tema de la diferencia de comandos con respecto a AutoCAD, eso no lo aclaré, me parece, la clase pasada. Pero bueno, la gran diferencia con respecto a AutoCAD es que nosotros en AutoCAD solemos activar los comandos ingresando la letra del comando y apretamos Enter. La diferencia con Revit es que en Revit no hay que apretar Enter, simplemente hay que apretar las letras y ya directamente manda el comando. Entonces, por ejemplo, lo que acabo de nombrar con respecto a las unidades, yo aprieto directamente UN y no hace falta el tema del Enter. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque solemos apretar UN y quizás apretamos el Enter y no tiene sentido porque ya en Revit ya te lo activa directamente. Bien, el tema de los niveles, si vamos a una vista de alzado, por ejemplo la vista norte, ya nos aparecen los niveles, fíjense que ya la unidad está en metros, entonces acá automáticamente yo le puedo empezar a cambiar la altura y automáticamente, si voy después al nivel 2, ya está preseteada esa altura nueva. Así que bien, vamos a crear uno nuevo ya para tener 3 niveles, porque nuestra casa tiene la planta baja, planta alta, y el otro nivel que sería la planta de techos. Eso ya habría que tenerlo porque yo voy a empezar a modelar los muros que van desde nivel 1 a nivel 2, y después cuando agregue el nuevo va a ser de nivel 2 al nivel 3, que sería el techo. Así que bien, con el comando LL, recuerden que no hay que apretar el Enter, directamente de izquierda a derecha, un clic y otro clic, y ahí ya creé el nuevo nivel. Estos niveles ya los puedo ir renombrando. Ya al nivel 1 le pongo planta baja. Vamos con el nivel 2, planta alta. Y el nivel 3, planta de techos. Les va a pasar esto, de que la planta alta les va a quedar arriba de la planta baja. Yo lo que suelo hacer es, le pongo un número al principio, entonces a la planta baja le pongo 0 planta baja, y a la planta alta le pongo 1
y a la planta de techos le pongo 2 puntos. Entonces ya de esta manera me queda la planta baja arriba, planta alta y planta techos, y ya me queda todo ordenado, y de esa manera no me evito algunos errores. Así que bien, el tema de los niveles sería ese. Ya ahora vamos a insertar el CAD y vamos a empezar a modificar esos niveles para que se correspondan con el proyecto. Así que bien, vamos a pasar un poco a AutoCAD como para que quede claro el tema. Yo acá tengo el CAD, tengo todas las, por así decirlo, las piezas gráficas que serían planta baja. En este caso tengo planta baja acá, planta alta y planta de techos. Y después tengo algunos cortes, pistas de todo el proyecto. Entonces, lo conveniente sería empezar a diferenciar quizás para que en Revit no nos aparezca en la planta, que nos aparezca en todo el proyecto. Entonces, lo que habría que hacer es quizás aislar solamente la planta baja, y para eso lo mejor va a ser ya directamente seleccionar todo esto, y hay un comando que se llama wblock. Cuando yo lo activo, lo que va a hacer va a ser exportar solamente lo que yo seleccioné como un DWG nuevo. Entonces de esa manera yo empiezo a separar el archivo de cada planta, cada corte, cada vista, los separo en archivos separados. Entonces de esa manera yo cuando empiezo a insertar en Revit, por ejemplo la planta baja, ya la mando en el nivel de la planta baja, la planta alta la mando en el nivel de la planta alta, y así sucesivamente. Incluso podría insertar la vista en una vista del SAD. Así que bien, yo acá por ejemplo estoy seleccionando la planta baja. Esto lo dejan como está, así como viene por defecto está bien. Simplemente acá le dan la ruta, digamos, donde lo quieren guardar. Entonces ya ahí seleccionamos y le ponemos un nombre. En este caso va a ser la planta baja. Le vamos a guardar. Presionamos OK y ya en ese momento ya se creó la planta baja como un DWG aparte. Entonces fíjense, si yo ya ingreso ahí, solamente me aparece la planta baja, ya el resto de elementos del CAD desapareció. Así que bien, de esa manera ya podemos ir a Revit y empezar a insertar. Entonces, vamos, recuerden el tema de las pestañas. Nosotros probablemente ya nos empezamos a mover por el tema de arquitectura. Hoy seguramente, hoy ya vamos a empezar con el tema de los muros. En la pestaña de Insert, acá les va a aparecer el Import CAD, como para ya empezar a insertar la planta baja. Hay otro que se llama Link CAD. Yo no, en general no recomiendo que lo linkeen, porque me ha pasado de que no funciona muy bien. A veces quizás modificás el CAD y, y quizás cuando lo actualizás no se actualiza. Así que al menos yo trabajando con el 2020 me ha pasado de que quizás no se actualiza correctamente. Así que en este caso yo les recomiendo que vayan por Import CAD. Y sobre todo porque el link CAD, por lo general, siempre lo linkeamos con el archivo, o sea, el archivo en el cual tenemos todos los elementos de AutoCAD, y termina pesando un montón el archivo, y después cuando vamos a Revit es más difícil de trabajarlo. Así que asegúrense de que cuando vayan a AutoCAD, las cosas que no van a usar en el modelo, que no sean necesarias para modelar, las limpien. Entonces, si pueden eliminar sobre todo los hatch, porque los hatch son lo que más ralentiza por lo general. Si los quieren borrar, seleccionando todo el CAD con el Quick Select, acá pueden seleccionar que quieren seleccionar sola, o sea, el tipo de elemento que quieren seleccionar, que en este caso serían solo los hatch. Pueden seleccionar hatch, le ponen Select All. Entonces yo de esa manera, en toda esa selección que hice, solamente selecciono los hatch, le doy OK, y ahí tengo todos seleccionados los hatch. Y ahí los puedo borrar directamente. Y de esa manera ya lo limpié un poquito, y cuando vaya a Revit no me va a pesar tanto. Bien, eso para que lo tengan en cuenta. Yo ahora lo voy a insertar de esa manera porque ya lo exporté. Así que bien, vamos a importar el CAD directamente. Aprieto en el iconito este de acá, arriba, en la pestaña de Insert. Vamos a insertar de estar ahí. Así que bien, vamos a importar. Le dan un clic. Asegúrense, antes de apretar doble clic, aprieten solamente uno y asegúrense de que esto está seteado en metros, sobre todo. Eso es lo más importante de toda esta pestaña.
porque si le dan a Autodetect, Revit empieza a calcular en qué unidad está y por lo general se termina ralentizándose y tiene que pensar mucho más la máquina. Así que bien, lo seteamos, yo en los layers lo pongo solamente en visible, pueden ponerlo en all o incluso especificar el layer que quieran importar. Así que bien, le dan solamente a visible y ya el center to center lo que hace es centrar todos los extents del DWG, centrarlo dentro de la ventana de Revit. Así que le damos center to center y lo posicionamos, en este caso, en el nivel 0. Planta baja. Así que bueno, ahí se inserta, fíjense que ya me inserta centrado. Yo esto, para que me quede centrado con estas dos vistas, esto en este caso son los alzados. Si yo aprieto doble clic, ya directamente me da la vista, el alzado esa, que es la elevation. Si yo, no sé, por ejemplo, a la norte, ya directamente me va esa. Ya están todos los niveles que había ya precreado, se ven en todos. Así que les recomiendo que los centren, cosa que si van a empezar a modelar, ya todos los elementos que creen se puedan ir viendo en la vista. Así que bien, una cuestión importante, como para seleccionar elementos, bueno, esto una vez que lo importan ya lo pueden ir fijando, que es el comando pn, que es para piñar. Si yo esto lo quiero mover, no me va a permitir. Automáticamente queda ahí fijo, y si el día de mañana quiero moverlo me va a tirar un error y no me va a permitir. Más que nada porque después empezamos a colocar elementos y quizás nos queda descentrado algún elemento con respecto al CAD. Les recomiendo una cosa, esta opción que dice Drag Elements on Selection, que la destilden. Esto lo que hace es, por ejemplo, si yo tengo un elemento, en este caso un muro, ahora les voy a enseñar cómo se creen, yo la tengo activada, yo puedo directamente arrastrar esto. Si yo mantengo apretado el clic, puedo mover el elemento automáticamente. Y esto a veces pasa de que quizás tenemos un elemento y no nos damos cuenta y nosotros queremos seleccionar de esta manera, y a veces terminamos moviendo el elemento para otro lado y termina quedando todo desconfigurado el dibujo. Entonces, les recomiendo que destilen esto, porque lo que va a hacer esto es que si yo ahora lo quiero arrastrar, no me va a permitir. Directamente me aparece el rectángulo de selección. El rectángulo de selección es prácticamente igual que AutoCAD. Para la derecha selecciona el elemento completo, o sea, si yo no llego a seleccionar el elemento completo, no me lo va a seleccionar. Y para la izquierda, si ya selecciono una mínima parte del elemento, ya me lo selecciona entero. Así que fíjense que acá la diferencia con respecto a AutoCAD es el tema del color. Creo que en AutoCAD es azul y verde, si no me equivoco. Acá es línea llena y línea trazo. Así que bueno, acá ya insertamos el tema de la planta baja. Ya a partir de ahora podemos empezar a insertar todos los elementos de las otras plantas. Entonces vamos a la planta alta, yo voy al AutoCAD, ya directamente le vuelvo a poner WBlock. Le pongo una parte donde lo quiero borrar. Le pongo planta alta, pongo OK. Las unidades déjenla como estaba ahí en AutoCAD, no las modifican. Y fíjense que en AutoCAD, una vez que ingreso, un poco más despacio, porque algunos... más despacio. Sí, sí. Bien. Un poco más. Bien, disculpe. Capaz que fui medio rápido para empezar a repasar lo de la clase pasada, así que queda bien claro, pero bueno. Bien, yo ya inserté, no sé si quedó algo que no haya quedado claro, no hay problema, lo repito, avísenme, eso no, interrúmpanme, no hay problema, porque bueno, está genial que saquen las dudas y que no se queden con nada. Yo te interrumpo un cachito, Seba. ¿Cómo? Yo te interrumpo un cachito, solamente eso, porque me olvidé, dije todo y me olvidé lo único que tenía que decir, que era de cualquier duda pueden utilizar obviamente el chat ahí de YouTube, que sepan que hay un pequeño delay entre lo que dice el profe y que nos llega el chat vía YouTube, pero que lo manden ahí, que ahí el profe está con un compañero de él y estoy yo también desde este lado como para ir tirándole las preguntas al profe a medida que vayan surgiendo, así que cualquier duda, quédense tranquilos que la pueden seguir tirando como hasta ahora, nomás que ahora por el chat de YouTube, porque bueno, nos fuimos mundiales y estamos ahí, pero nada, seguí tranqui, Seba. Era Bien. solamente eso.
Bueno, excelente. Nada, el que tenga duda, en serio, interrúmpame o póngame ahí por el chat. Acá yo estoy con mi compañero, con Guido, que me va avisando. Sí. Así que, bueno, yo estaba en la planta baja. Fíjense que yo ya inserté el CAD. Fíjense que si yo voy a una vista sur, por ejemplo, acá tengo el CAD. O sea, se ve dentro del nivel una pequeña línea, que esto si lo selecciono, me aparece el nombre del DWG. Entonces esto quiere decir que está insertado dentro del nivel planta baja. Entonces si yo ya voy a la planta alta, en este caso, por defecto, Mira, ahí te interrumpo. Acá hay una pregunta de Lucas. ¿Cómo puedo apagar la planta baja que no se vea en planta alta? El dibujo de acá. bien, justamente iba a ir a eso. El tema del underlay, acá tengo a la izquierda, en la propiedad, hay una parte que dice underlay. Toda esta sección lo que hace es básicamente, si yo le digo que en el primer seteo, en el base level, le pongo planta baja, que esto creo que por lo general en Revit ya la planta alta te viene preseteado como para ver la planta baja. Si yo acá lo tengo con un nivel, en planta baja en este caso, eso lo que va a hacer que si yo voy a la planta, en esta, se va a ver como medio apagado ese nivel que está seteado acá. Entonces yo, fíjense que si le pongo none, automáticamente desaparece. Entonces eso por lo general se suele utilizar cuando yo en planta alta quiero ver los elementos que tengo en planta baja. Entonces, por ejemplo, yo quiero que un muro coincida con el de planta alta. Entonces lo que hago es prenderlo de planta baja para ubicarlo en la misma posición. Eso a medida que lo modelemos ahora, lo vamos a entender del por qué, pero es para una cuestión de que coincidan los elementos de planta baja con los de planta alta y tener una concordancia, porque bueno, después estructuralmente tienen que coincidir porque si no se, se desconfigura todo. Así que bien, yo acá seteo el nivel que quiero ver, en este caso te da la opción, yo podría ver también la planta de techo si quisiera, entonces eso siempre lo va a setear por defecto con un halftone. Halftone sería como un grisáceo, como más apagado. Pero bien, como en este caso tengo el CAD en la planta baja, solamente se ve el CAD. Si yo, por ejemplo, este muro solamente lo tuviera en planta baja, fíjense que ya el muro está grisáceo. Ahora les voy a explicar todo el tema de las propiedades de los muros, para que quede claro. Mira, Seba, acá Luca dice que le puso el comando PN al plano. Pregunta, ¿cómo lo saco para moverlo y alinearlo con los otros? Bien, cuando yo tengo seleccionado el plano, perdón, el DWG, fíjense que ahí recién me apareció la ventanita de recordar de guardar. O sea, desapareció muy rápido, pero bueno, cada 15 minutos te va avisando. Yo acá tengo otro icono, fíjense este de acá, es unpin, que sería el comando rápido de UP. Entonces si yo selecciono el CAD y ya le pongo UP, ahí lo despiné. Pero fíjense que cuando yo aprieto PN, aparece como una chinche. Esa misma chinche yo la podría cliquear y ya automáticamente ya no se fija, digamos, entonces ya la puedo mover. Así que bien, si quedó claro eso, ya la centro, le pongo el comando PN y ahí ya queda activado. Si quedó claro. Bien, entonces yo de esa manera, yo lo moví, supongamos que lo quería centrar. Yo acá estoy viendo la planta baja, ya la puedo apagar, al menos por ahora para insertarla. Y ya como inserté la planta baja, hago lo mismo, le voy a Import CAD, de la misma manera que lo hice con la planta baja, y ya selecciono planta alta, me aseguro nuevamente de que todo esté correctamente. Si ya lo preseteé en la vez anterior, en las próximas veces que empiece a importar cosas se van a guardar esos preseteos, al menos el más importante acá es el de metros. Y bueno, acá el tema de dónde se va a ubicar, hay que decirle a Revit que lo quieren insertar en la planta alta. Porque si lo insertara ya en planta baja, me van a quedar los dos CAD superpuestos. En este caso ya lo mando a la planta alta. Así que bueno, le damos a Open.
En este caso, asegurarme de que esté, claro, está ubicado en otro lugar. Si yo voy un poquito afuera. Bien, fíjense que acá la importancia de ver la planta baja, yo si en el underlay ya le pongo planta baja, me aseguro de dónde está ubicado el otro, y ya de esta manera los puedo alinear. Así que bien, con el comando AL, yo podría alinear, en este caso yo tengo los ejes medianeros, podría alinear eje medianero con eje medianero. Para ingresar al comando es AL, o en la pestaña de Modify, acá en Modify, hay una parte que hay una line, que lo seleccionan, y lo que permite hacer el align es llevar todo este elemento alineado con un elemento que ya seleccioné. Entonces yo selecciono el objetivo al cual quiero mover o alinear mi elemento, que en este caso es el DWG, la planta baja, que yo lo tengo activado con el underlay. Lo selecciono una vez, le doy un clic y le doy otro clic al elemento que quiero mover. Selecciono, en este caso creo que lo tengo pineado. Le damos a line, ya se alineó en un eje. De vuelta hacemos lo mismo, AL, el comando AL, selecciono el objetivo y lo que quiero mover. Vamos a ver cómo se movió. Bien, listo. Y una vez que ya lo alineé, ya le puedo poner el comando PN, o acuérdense de acá arriba, esta chinche de acá arriba, pin, o fijar en español creo que es. Entonces ya, si yo lo quiero mover, ya no me permite. Así que bien, fíjense que todo esto que estamos haciendo en planta, se puede ver todo en 3D. Entonces, si yo lo empiezo a ver un poquito para orbitar el modelo, manteniendo apretado Shift y apretando la ruedita, digamos, eso ya empieza a orbitar el modelo. Entonces de esa manera ya empiezo a ver toda la volumetría, que es un muro que había creado antes. Entonces yo fíjense que acá tengo en el nivel de planta baja, tengo el CAD, que es planta baja.wg, y en la planta alta ya tengo ubicado el CAD de planta alta. De esa manera, fíjense que todo lo que yo hago en planta ya automáticamente se ve en el 3D, porque bueno, eso es lo que hace Revit, el tema de todos los elementos que voy generando, que por lo general se empieza trabajando en planta, todo eso va impactando en todas las vistas. Entonces, el mismo 3D me empieza a reflejar todo lo que voy creando. Una cuestión del tema del 3D, este 3D que está acá en el Project Browser, es exactamente el mismo que la casita está acá arriba. Entonces, si ustedes el día de mañana lo borran sin querer, el mismo 3D va a ser el mismo que les aparezca acá. Entonces, para ir a la vista de 3D, es lo mismo si seleccionan en el Project Browser o en la casita. Entonces, fíjense que fue a la misma vista, es exactamente la misma. Así que, nada, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, nosotros ya estamos acá ya insertamos la planta baja y la planta alta. Así que bueno, si después quisiera, podría empezar a insertar la planta de techos. Incluso yo si voy a una vista, por ejemplo, voy a una vista de alzado, bien, o bien puedo ir desde las que ya ingresé, o sea, a mí se me van guardando todas las vistas que ya seleccioné en el Project Browser, acá arriba, o bien puedo ingresar por ahí, o bien puedo darle doble clic a este icono, que indica un alzado esto, que sería una vista, una fachada. Le puedo dar doble clic ahí, o directamente en el Project Browser, selecciono doble clic y ya ingreso a esa vista. Acá hay una duda de Paloma. En el programa no le aparecen las pestañas con las distintas vistas, no el Project Browser. O sea, ella se refiere Bien. a la parte superior de la pantalla donde muestra las distintas ventanas. ¿Cómo lo configuras? Bien, o bien hay dos opciones. Probablemente, si voy a la planta, probablemente se te borró así sin querer. Fíjense que cuando yo la borré del Project Browser, automáticamente acá se borró el icono este. Fíjense que yo borro, por ejemplo, la vista sur, automáticamente se borra. Lo que puedo hacer es ir acá directamente, este icono, y seleccionan le dan un tilde. En este caso yo quiero que mire hacia arriba la vista, eso sería hacia el norte.
Se le doy el clic acá y automáticamente me aparece una elevación. Esto Revit lo renombra de otra manera porque ya no sabe automáticamente qué punto cardinal es. Entonces yo en ese momento podría renombrarla. Ya en este caso no sé, le voy a nombrar en inglés, South, y me queda el Project Browser, la vista nuevamente. Otra opción es ir a View y ya acá selecciono Elevation y lo que hace es crear una nueva elevación. Esto en este caso me lo está haciendo hacia la izquierda, pero yo la podría, o sea, si yo hubiera borrado todo esto entero, le doy OK, yo puedo seleccionar acá directamente en la pestaña de View, hay una parte que dice Elevation, yo tengo que apretar en el desplegable, aprieto el desplegable y le doy a Elevation. Fíjense que me lo está haciendo hacia la izquierda, esto es por la ubicación de los elementos, pero yo la puedo directamente ubicar y le puedo destilar el de la izquierda, dice que se va a borrar, está bien, se borra, y ahí creé la nueva sur. Entonces ya, fíjense que en el Project Browser ya me volvió a aparecer esa vista, entonces ya de la misma manera que hice antes, podría volver a renombrarla, y ya de esa manera tengo creada la nueva vista. Así que bien, asegúrate de que hayas podido para que nada, puedas ver los alzados, porque ahora lo vamos a empezar a utilizar. Así que bueno, ya insertamos la planta baja, ya insertamos la planta alta también. Ya eso en el 3D se empieza a ver todas esas importaciones de CAD. Así que bien, ahora lo que tenemos que hacer es empezar sobre esa plantilla, empezar a dibujar los CAD, perdón, a dibujar los muros. En este caso vamos a ver todos los muros, más que nada todo el cerramiento y empezar a dibujar los distintos tipos de muros. Recuerden que nosotros teníamos familias y teníamos tipos. En este caso vamos a dibujar de la categoría de muros. Revit, a diferencia de AutoCAD, la gran diferenciación que hace, nosotros en AutoCAD por lo general dibujábamos líneas, que esas líneas pertenecían a distintos layers. Entonces, por ejemplo, las líneas de muro en corte pertenecían a un layer, las líneas de aberturas en otro layer, y no sé, por ejemplo, las que se ven en vista en otro layer. Entonces, eso es la diferencia con Revit, es que Revit eso lo diferencia por categoría. Entonces nosotros, cada elemento que vamos modelando pertenece a una categoría. Entonces, por ejemplo, el muro, que es un elemento ya preseteado por el programa, yo cuando ingreso aprieto WA, que es el comando, o bien vamos a la pestaña de Architecture, ya seleccionamos el icono de Walls, acá arriba. Entonces ya ingresamos en ese comando y empezamos a dibujar muros. Esos muros que empecemos a dibujar van a pertenecer a esta categoría, así como los muros pertenecen a su propia categoría. Por ejemplo, no sé, las columnas pertenecen a otra categoría, las aberturas a otra categoría, que las aberturas en su caso están diferenciadas, las que son ventanas de las que son puertas. Y bueno, así con todos, en general, con todos los elementos, esa es la diferenciación. Esa diferenciación ya viene preseteada por Revit, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a ubicar esos elementos dentro del modelo, y una vez que nosotros queramos empezar a sacar planos, vamos a empezar a prender o apagar de la misma manera que hacíamos en AutoCAD, de prender y apagar capas. Acá vamos a empezar a prender o apagar categorías. Así que bien, si quedó alguna duda con eso. Acá justo hay una duda de Liz. Dice no le aparece la planta alta. O sea, le aparecen las dos plantas en la planta baja, aunque le cambió el nivel de base. Bien, eso probablemente es porque acá, en planta alta, imagino que este iconito seguramente lo tenés en negro, o sea, pintado de negro. Es así, imagino que es esto. Si no lo tenés pintado de negro, lo que tenés que hacer es ir a View, la pestaña de View, le dan a Plan View, no, perdón. La parte de Plan Views, le dan a Floor Plan, acá en Plan View, le dan a Floor Plan, y acá les va a aparecer una lista
Si no les aparece, destilden esto, pero acá les va a aparecer una lista. Por ejemplo, si yo borro la planta alta, fíjense que mi nivel sigue existiendo en el edificio. Yo voy a Plan View, Floor Plan, me aparece, ven que automáticamente la vista que borré del Project Browser se me transfirió acá directamente. Entonces, seguramente lo que te pasó fue eso, o bien borraste sin querer, o bien de esta manera yo ya la ingreso en el Project Browser. Entonces ya ahí automáticamente me aparece en el navegador. Fíjate si te funciona eso, calculo que habrá sido eso. Si no, es otra cosa y es que el nivel no refleja una planta. Pero probablemente sea lo que te marqué. Así que bien. Nada, esa era la diferenciación que hacemos de las categorías en Revit. Eso es importante para después empezar a modelar los elementos. Cada elemento, fíjense que si yo voy a la pestaña de Architecture, ya me aparecen todos los elementos preseteados por Revit. Entonces, por ejemplo, podemos tener muros, puertas, ventanas, columnas, en este caso son techos, cielos rasos y pisos. Hay otros elementos también que, bueno, se van a ir agregando. Estos, por ejemplo, son las barandas. Que cada elemento pertenece a una categoría distinta. Eso, a medida que lo empecemos a modelar, lo vamos a empezar a entender más que nada con las visibilidades de cómo controlarlas y empezar a ver los planos de otras maneras. Así que bien, yo ya estoy en planta baja. Entonces, una vez que estoy en planta baja, voy a empezar a crear los muros con el comando WA. Acá me van a aparecer todos los tipos. Recuerden que nosotros teníamos la categoría de muros, teníamos las familias. Entonces, empezamos a tener la diferenciación por tipos. Entonces, si yo abro el desplegable este de acá, en la pestaña de Properties, está acá, aprieto en toda esa ventanita, directamente me despliega todos los tipos que tengo de muros. Estos son los que vienen preseteados por el programa, pero yo si quisiera podría empezar a crear nuevos. En este caso nosotros vamos a empezar a crear nuevos para no usar los que están acá preseteados, que incluso están nombrados en inglés. Entonces, por ejemplo, yo podría arrancar con un genérico de 200, creo que en español es por defecto se llama, algo así parecido. Entonces yo tomo este como base, o sea, como mi base para crear un nuevo tipo, y le doy a Edit Type, editar tipo, y ya ingreso en esta ventana. A ustedes probablemente le aparezca de esta manera, sin el preview. Esa preview que me apareció, la activo desde acá abajo, dándole este icono. Entonces, de esa manera lo que hace el preview es mostrarme cómo se vería en la planta. Bien, entonces yo ingresé en el tipo, fíjense que la familia es de muros, el tipo es genérico 200 milímetros. Bien, yo una vez que ingresé acá, el mismo elemento lo puedo duplicar, en este caso estaría duplicando el tipo, y eso lo que me permite es, por ejemplo, crear uno nuevo. Entonces yo le doy un nuevo nombre, este nombre puede ser el que quiera, no necesariamente tiene que ser el ancho, pero en este caso lo que nos va a beneficiar es saber el ancho, entonces yo ya le pongo 15 centímetros. Si quisieran ustedes le podrían poner, no sé, muro interior, ladrillo, lo que sea. No sé, una separación y el espesor. Entonces yo ahí dupliqué el mismo tipo que venía de base, ya creé uno nuevo con estos nombres, ya le doy OK, y ahí creé el nuevo tipo. Entonces esto lo que hizo fue generar uno nuevo, pero no me generó el mismo espesor. Fíjense que yo acá, en esta parte, hay una parte que dice width, que es el ancho, perdón, el espesor del muro. Y fíjense que está como apagado. Yo si lo aprieto no me va a permitir. Perdón, sin querer. Si lo aprieto, no me va a dejar. Esperen que lo duplico. Si lo aprieto no me permite, pero si voy a Edit, Structure, esta parte de, para que se entienda, aprietan en este botón, ya directamente
los manda a editar ese nuevo tipo que creamos, que en este caso lo renombré como 15 centímetros. Entonces ingresamos a esta ventana. No se asusten, hay varias opciones. Por ser una clase básica, vamos a arrancar con algo básico, no la vamos a complejizar tanto. Pero bueno, acá de la misma manera que en la ventana anterior, yo tengo una preview. Podría ingresar y ya ver la preview. Entonces, yo tengo un muro que tiene un material. En este caso, el material no lo vamos a profundizar mucho. Pero a mí lo que me interesa es el thickness, que sería el espesor del muro. En este caso, yo quería que sea de 15 centímetros. Entonces, lo que hago acá es directamente ingresarle el nuevo espesor. Y fíjense que ya automáticamente, en esta parte, ya me modificó el espesor de ese muro. Ya me lo tira en la preview, que en este caso esa preview es de una vista de planta. Así que bien, ya le doy OK. Y ahí tengo creado un nuevo muro. Le doy OK y ahí ya estoy dibujando con el nuevo muro. Así como yo creé este de 15 centímetros, podría empezar a crear todos los anchos que tengo. Yo en este caso, lo que les recomiendo que quizás se pongan a revisar los anchos y ya empiecen a crear todos los anchos de uno, cosa de no empezar a automáticamente cada vez que van creando uno, ya pueden ir seleccionando el nuevo tipo que ya crearon. Entonces ya tenemos toda como la paleta de anchos de muros y ya podemos empezar a insertarlos. Así que bien, empezamos a dibujar todos los muros, a modelarlos. Y lo importante antes de empezar a modelar es centrarse en las properties. Yo acá tengo una parte que es Location Lines. Ahora les voy a explicar qué es eso. Tengo una parte de Base Constraint, que eso lo que hace sería la fijación a la base. Entonces sería el anclaje del inicio del muro, sería el Base Constraint, y el anclaje superior de ese muro sería el top. Entonces, fíjense que si yo lo modelo, en este caso lo voy a modelar con una base en la planta baja y otra base en otro nivel, que en este caso va a ser la planta alta, con el tipo de 15 centímetros. Entonces yo empiezo a dibujar el de 15 centímetros, en este caso voy a dibujar este, como para que lo veamos. Entonces si yo voy a una vista 3D, automáticamente me apareció el muro. Yo si quisiera, estos CAD, como para que no me molesten en la vista 3D, los podría apagar con el comando BB, B corta, o bien en View, Visibility Graphics. Puede ser o B corta, o BG, son los dos comandos para ingresar a esta pestaña. Esto se divide en distintas solapas. Nosotros la que nos interesa ahora va a ser la Imported Categories. Y acá directamente apagamos todo. Con esta misma solapa, fíjense que ya automáticamente me lo pone como más apagado. Cuando lo destildo, ya automáticamente le doy OK y me desaparecen en el 3D. Tengan en cuenta de que yo lo que apagué acá, en este caso yo apagué solamente los CAD. Lo que yo apago en esta vista, en las otras plantas no impacta. Entonces fíjense que si yo voy a una vista de planta baja, sigo viendo el CAD de la misma manera que lo sigo viendo en la planta alta, por ejemplo. Esos CAD no se apagaron, solamente que se apagan en la vista en la cual estoy trabajando. Entonces, en este caso yo estoy trabajando en la vista 3D, y si aprieto B corta, fíjense que cuando lo activo, me aparece una parte que dice Visibility Graphics Override for, y la vista 3D sería, en este caso. Si yo voy otra vez a la misma solapa, con B corta, en una planta baja, fíjense que de vuelta me aparece lo mismo, o sea, Visibility, pero acá dice para la vista de planta baja. Entonces, ese control de visibilidad en el 3D es diferente de la de planta baja, de la de planta alta. Entonces yo las visibilidades las puedo empezar a controlar. Estas mismas visibilidades yo después las podría controlar con las categorías. Eso ahora lo vamos a empezar a ver cuando empecemos a tener muchos muros. Así que bien, yo ahí dibujé el muro de 15 centímetros que va desde planta baja, fíjense acá, el Base Constraint dice que va de planta baja al top, que es planta alta. Entonces si yo, por ejemplo, el día de mañana cambio la diferencia de niveles, que en este caso son 260 la diferencia de niveles, si yo el día de mañana lo cambiaría, no sé, a 3 metros,
automáticamente eso ya impacta en el modelo y directamente me manda ese mismo elemento hasta la planta alta. Entonces fíjense, en una vista norte, por ejemplo, yo acá tengo el muro, yo esta vista, yo modifico estos niveles y los muevo, automáticamente ese muro se va estirando y se adapta a la nueva altura del nivel. En este caso lo vamos a dejar como estaba, para ya ir asegurándome. Acá en el CAD tengo la altura, son planta alta 320 y planta de techos 620. Entonces yo acá directamente voy a empezar a ingresar alturas reales. Ahí tengo las planta alta, planta de techos. Y fíjense que yo cuando modifique la altura esa de planta alta, automáticamente este muro se estiró. Este mismo muro que yo estoy viendo acá, si lo seleccionan en la vista, por ejemplo yo lo seleccioné en una vista de norte, voy a la planta, me aparece seleccionado también, que es este muro. Si yo seleccionara en la planta, iría a una vista, en este caso no la veo porque estoy en otra vista, ese mismo elemento que yo seleccioné en la planta, ya lo veo seleccionado en la vista. Entonces me puedo asegurar de que yo lo que seleccioné se esté viendo y que esté correctamente como lo quería ver. Bien, yo en este caso creé la de 15 centímetros. En este caso lo que vamos a necesitar va a ser empezar a crear los otros anchos. Este, por ejemplo, es de 20. Hay otro de 35. Entonces, fíjense que aprieto el comando WA y acá me aparece el último tipo que había utilizado. O sea, si yo dibujé uno de 15 centímetros la última vez, de la misma manera me va a aparecer otro de 15 en el tipo ya seleccionado. Entonces yo cuando empiezo a dibujar, ya automáticamente empiezo a dibujar. Fíjense que Revit lo que hace automáticamente es empezar a linkear un muro con el otro. Entonces ya sabe que tienen de espesor 15 centímetros y en el solape entre muro y muro ya va incluyendo una unión. Así como nosotros en AutoCAD creamos los muros con una doble línea y se empezaban a encontrar con otras líneas, estos son elementos 3D que se van uniendo. Entonces cada muro que yo empiezo a dibujar empieza a tener su conexión con el otro muro que va en el otro eje. Entonces de esta manera ya empiezo a dibujar en planta. Entonces yo cuando me ubico, yo en este caso voy a borrar todos estos muros, ya puedo ir seleccionando editar tipo. Fíjense que de la misma manera que hicimos con el otro, que habíamos arrancado con uno que era por defecto, lo duplicamos, creamos el nuevo tipo con el nuevo espesor. De la misma manera que hicimos eso, vamos a hacer esto y vamos a duplicar uno nuevo. Y recuerden siempre renombrarlo con un nombre lógico y que sea, por lo general se suele utilizar el espesor para renombrar. Entonces yo ya tengo uno nuevo que le estoy renombrando como 20 centímetros. Si hasta ahí, no sé si estoy medio a mil o... Acá justamente hay una duda de Lucas que dice con qué comando mide. Bien, si tenés la duda de cómo medir, tenés que ir acá, Measure Between Two References. Yo en este caso le asigné un comando que dice EA, pero en realidad no es ese. En realidad en Revit por defecto no tiene ninguno. Selecciono acá y puedo ir apretando un clic y otro clic, ya me mide. Fíjense que acá arriba a la izquierda te aparece la medida total o directamente en el dibujo ya te lo dibujo. O sea, te hace como una cota. Entonces yo con eso solamente mido. En este caso no es una cota. Yo para hacer una cota es este, de acá a la derecha, Align Dimension. Si yo quisiera acotar, selecciono uno, otro clic, y ahí ya tengo una cota. Y el tercer clic para que se posicione la cota es en ningún elemento, o sea, en el aire. Entonces yo selecciono el icono este de acá arriba, que es Align Dimensions, o bien lo selecciono de acá, o bien voy a la solapa de Annotate, en la parte, perdón, Architecture, acá. En la parte de Annotate, en Linear o Align, en este caso es alineada. La alineada, lo que hace es seguir o sea, la rotación que tiene el elemento.
la lineal solamente te mide en los ejes de coordenada, que serían el X y el Y. Entonces nosotros en este caso le vamos a ir con la alineada. Seleccionás uno de las caras. En este caso yo quiero seleccionar esta cara, un clic. Selecciono la otra cara, otro clic. Y el tercer clic tiene que ser en la nada, básicamente en ningún objeto. Y de esa manera ya se ubica la cota. Así que bien, de esa manera yo acoto. Por lo general la acotación después la vamos a ver, pero en este caso ya estamos solo modelando. Entonces yo en este caso modelé un muro de 70 centímetros. Si yo quisiera, podría crear ese muro y ya darle la distancia. Si yo no tuviera un CAD, por ejemplo, yo quiero crear un muro que mida 70 centímetros en esta dirección. Lo que hago es aprieto el comando WA, me aseguro de que los constraints estén bien, de que tenga el base. En este caso yo quiero que vaya de planta baja, que vaya hasta planta alta. Entonces aprieto un clic, voy en la dirección de la misma manera como en AutoCAD dibujamos una línea, de la misma manera lo hacemos en Revit. Si yo quiero dibujar hacia arriba, me posiciono ya para dibujar hacia arriba y le ingreso la distancia que quiero dibujar. Entonces en este caso, no sé, por ejemplo, quiero dibujarla de 1,5. Entonces yo ya de esa manera dibujé hacia arriba 1,5. Si quiero ir a la derecha, de la misma manera, 2 metros, por ejemplo, ya le doy 2 metros. Y de esa manera también puedo ir empezar a limpiar entre uno y otro. Entonces voy 1 metro hacia arriba, 1 metro hacia la izquierda, y otro metro hacia arriba. Y bien, ese mismo elemento, fíjense que ese que creé en la planta, ya lo tengo en el 3D. Fíjense que cada uno de los elementos, una de las propiedades es que la longitud es 1 metro. Así que bien, esa es la manera principal. Así que nosotros ya tenemos creado el de 15 centímetros, vamos a empezar a crear los otros tipos. No sé si queda otra duda. Por ahora, vamos. Para que ya empezamos a crear los otros tipos con los otros espesores. Entonces, renombramos, le damos 20 centímetros. Y asegúrense, porque no es solamente el nombrado del elemento en sí, del tipo, sino que tienen que entrar a la solapa esta de Structure y poner en Edit y modificarle el thickness. Esto lo que hace es modificar el espesor, entonces yo ya creo uno nuevo de 20 centímetros, le modifiqué el espesor, en este caso es 0,20, le doy OK, le doy nuevamente OK, y ahí fíjense que yo recién tenía seleccionado un elemento, que en este caso era el de 15, entonces al momento de duplicar ya me lo modificó por uno de 20. Entonces yo cuando voy a crear un nuevo muro, ya en la lista me aparece el nuevo tipo que creé, que es en este caso el de 20. Entonces yo ya al seleccionarlo, ya empiezo a dibujar con un espesor de 20 centímetros. Fíjense que este mide 20 centímetros y este mide 15. Entonces, yo selecciono el de 20. Insisto con el tema de asegurarse de que las propiedades están correctamente como las quieren, porque si no, después lo que suele pasar, por ejemplo, es que yo no me doy cuenta y esto quizás está en Unconnected y está con un offset de, no sé, 8 metros. Este offset, perdón, en Unconnected Height ya te lo manda por defecto en 8. Entonces yo cuando empiezo a dibujar, quizá en planta lo veo perfecto, está todo bien, pero después cuando quiero ir a una vista 3D, voy al 3D y fíjense que estos dos elementos están por encima de todos los niveles. Si yo voy a una vista se ve mucho más claro. Entonces son estos elementos que yo creé en la planta. Fíjense que si yo les abro las dos vistas al mismo tiempo. Esto para abrir las dos vistas al mismo tiempo, fíjense que yo acá tengo como ventanitas de cada una de las vistas. Si yo selecciono una y la arrastro, la puedo ubicar en alguna posición. En este caso la puedes posicionar o bien abajo, o bien a la derecha o a la izquierda. Entonces ahí la posicioné y puedo ver la planta al mismo tiempo que la vista. Entonces yo acá, por ejemplo, podría tener tranquilamente, si cerrara acá el 3D, podría tener en la vista de 3D. Entonces, a medida que yo voy dibujando en la planta los elementos, por ejemplo, en este caso dibujo la 20, fíjense que automáticamente en el 3D se empiezan a ver esos elementos. Fíjense que todos estos elementos fueron los que fui creando.
Entonces eso te permite no tener un control de los elementos que estás creando en planta. Pero fíjense que estos elementos que yo creé están mal porque están desconectados de los niveles. Asegúrense de que cuando van a crear un muro, ese muro esté conectado a otro. Porque después termina pasando de que te quedan desconectados de todos los niveles. Y bueno, la manera correcta es de que un muro vaya de un nivel a otro. Y si, por ejemplo, yo tengo un muro que va de planta baja a planta alta, tengo ese elemento en esos niveles y después genero otro muro que va de planta alta a planta de techos. Entonces, en este caso, yo lo quiero que vaya de planta baja a planta alta. Y fíjense que automáticamente me lo recorta y se ve una vista. Ahora tengo muchos elementos. Fíjense que estos 3 elementos que yo creé, en esta vista no se ven. Tengo que ir a otra. Están acá. Entonces van de planta baja, que es la planta baja, a planta alta. Así que bien, vamos a empezar a crear los nuevos tipos. Y empezamos a ver la pestaña de Modify. Para empezar a dibujar todos los muros, hay diferentes herramientas en esta pestaña de Modify, que es la última. Hay una parte dentro de la pestaña de Modify, hay otra que se llama Modify, que están todos los comandos que se utilizan para empezar a dibujar esos muros, porque hay elementos que quizás es más fácil dibujarlo de alguna manera. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, alineamos el CAD anteriormente, recuerden que yo tenía un CAD quizá por acá, ubicado, con el comando AL, lo alineé al eje medianero. De la misma manera que hice eso, yo lo podría hacer con los muros. Eso es, por ejemplo, si yo tengo creados estos 2 muros y los quiero ubicar en esta posición, ¿sí? Entrando con el comando AL o Align, ingreso en una de las caras, selecciono el objetivo primero y después la cara que quiero alinear a ese objetivo. Entonces de esa manera ya se me alinea. Pero fíjense lo que pasó, es que el muro me quedó separado, o sea que tiene el espesor incorrecto, digamos. En este caso yo quiero que sea de 20. Entonces voy, lo modifico, y lo que va a pasar es que se me va a ir para el otro lado. Yo lo que quería es que incremente desde acá hacia allá. Entonces, de esa manera aparece el location line, que lo que hace el location line es ubicarte el punto de snap, que es la creación, digamos, del elemento mismo. Fíjense que yo estoy creando a partir del centro del muro. Así como yo lo creo del centro del muro, le puedo decir a Revit que me lo cree desde la cara exterior. En este caso, quiero una cara exterior, por ejemplo. Lo voy a poner de 15 centímetros para mostrarle cómo funciona. Yo, por ejemplo, ubico el muro de 15 centímetros en esa cara. Fíjense que yo me equivoqué, es de 15, es de 20 y yo lo ubiqué de 15. Pero en este caso yo tengo el puntito azul en la cara y no en el centro como este muro. Entonces, esa es la diferencia del location line, que en este caso yo la tengo en wall center line y en este lo tengo en finish. Finish face exterior, sería como la cara exterior. Entonces yo al programa, ya automáticamente teniendo este snap en la cara exterior, yo le puedo decir directamente al modificar el tipo, que Revit ya sabe que el de 20 mide 20 centímetros, fíjense que automáticamente el elemento empieza a crecer a partir de la ubicación de la location line. Entonces, fíjense que de la otra manera, en este caso lo reduzco y pasa a 15, y cuando crece, crece a partir de su centro. Así como yo tengo la creación a partir de esa cara, lo podría tener en la otra, en este caso tengo una exterior y una interior. Eso después, cuando empezamos a crear muros más complejos, van a ver que hay una parte exterior que da como el exterior, que van a tener quizá, no sé, un ladrillo visto, y quizá en el interior, no sé, tiene un revoque. Entonces, esa cara exterior, si yo modifico el espesor, va a empezar a crecer a partir de esa. Entonces, en este caso, si yo quiero seleccionar la interior, por ejemplo, que sería esta de acá, marco bien, esta de acá, selecciono el elemento y le puedo poner de la misma manera que leí en el exterior, le doy el interior. Entonces, fíjense que automáticamente ese snap, que es el puntito azul, se me modifica de lado y se me va al otro. Así que bien,
yo ahí coloco el elemento nuevo y ya estoy dibujando a las nuevas creaciones, las puedo tener con el mismo snap. Entonces la location line ya está ubicada en el exterior y yo puedo empezar a dibujar. En este caso, por ejemplo, yo tengo un muro de 35. Yo podría o bien crear el nuevo tipo antes de dibujarla, o bien ya empezar a dibujarlo y corregirlo, o sea, después. Entonces yo, por ejemplo, acá ya lo ubico uno de 15, y puedo ir al elemento, lo puedo editar, y ya lo duplico para no pisar este. Si yo acá ingresara y editara este, fíjense que si yo lo edito, estoy editando el de 15, es lo que no hay que hacer. Todos los elementos que creé previamente de 15 se van a modificar el espesor. Entonces, tengan cuidado cuando crean un nuevo tipo de duplicarlo y de no pisarlo, porque eso suele pasar, a mí me pasa seguido a veces, porque no te das cuenta, quizás ingresás en editar tipo y te vas directamente a editar. Y después te queda el elemento de 15 centímetros con 30 y quizás no te diste cuenta y bueno, se te modifican en todo el modelo. Entonces, tengan cuidado con eso y asegúrense de editar y duplicar siempre. Entonces yo ya dupliqué, le doy un nuevo nombre, en este caso va a ser 35 centímetros. Y en esta, o sea, cuando yo lo nombré, ahí no modifiqué el espesor, sino que tengo que ir a Edit Structure, le dan a Edit, y acá en Thickness ya le modifican y le ponen punto 35. Fíjense que ya se modificó, le dan OK, OK. Y fíjense que ya creció a partir del snap que está en la cara exterior, creció hacia adentro. Entonces yo ya por ejemplo, me quedó desalineado. Podría ir con el comando AL, selecciono el objetivo y la cara que quiero alinear, y ya me quedo alineado con el CAD. Así como yo tengo estos dos elementos, fíjense que yo reduzco Hay una duda que puede ser que sea de eso. Que en la planta los muros se ven las líneas negras muy gruesas. ¿Cómo se puede cambiar eso? bien. Bueno, Eso lo acabo de cambiar recién justo. Es el comando TL, o bien esta parte que dice Thin Lines, que lo que hace es mostrarte las líneas como van a salir impresas. En este caso nosotros estamos trabajando con una escala en 1 en 200. Yo esto si quisiera lo podría modificar. Por ejemplo, no sé, selecciono 1 en 50 y fíjense que automáticamente me modificó el espesor. Esto es porque el plano aumenta de tamaño, entonces lo que hace es mantener el mismo espesor en una escala mucho más grande, que se muestran mayores cosas. Entonces, yo si aprieto el comando TL, o bien me aparece con la línea vectorizada, en este caso sería solamente una línea, o bien me aparece con la que se va a imprimir. En este caso sería este espesor, que sería el corte del muro. Eso se controla mediante distintas cosas. Yo eso ahora, después, cuando veamos la clase de visibilidad e impresión, eso les voy a mostrar cómo se controla los espesores de todos los elementos, porque, bueno, eso es una manera nueva de cómo controlar esos espesores y que lo que está en corte se vea en corte y que lo que está en vista se vea en vista. A ver, era TL era el comando. TL. TL. Y hay otra pregunta acá, de David, que si utilizamos alguna nomenclatura tanto para muros como la creación de elementos en el orden y posterior cómputo, ISO. Bueno, hay normas ISO que hablan de cómo empezar a nomenclar todos los elementos en Revit. Pero en este caso, como estamos haciendo todo el tema o sea, es para la facultad y no va a haber ninguna estandarización que hagamos. En este caso, la mejor forma de trabajo va a ser que ustedes al nombre o bien le pongan el material que va a tener o el espesor. En este caso, como vamos a ver solamente muros, o sea, con un único material, lo mejor va a ser que le pongan el espesor. Nosotros después van a ver que quizá, no sé, cuando salgan más a la vida profesional, hay una estandarización de cada elemento. Entonces, de la misma manera como yo le pongo, quizá a cada elemento le puedo empezar a poner sufijos o prefijos para asegurarme que, no sé, ese elemento pertenece a mi empresa y que pertenece a la categoría de muros y yo empiezo a ingresarle
ya esas nomenclaturas que, bueno, pertenecen a una ISO justamente, y es una estandarización para que si yo modelo de una manera, yo tenga otro compañero que está en el mismo estudio, modele con el mismo elemento y no tengamos todos nombres distintos, que después si viene otra persona no se confunda y no elija otro tipo. Pero ahora no se la vuelen demasiado porque lo importante es que ustedes puedan diferenciar el tema de los espesores. Después tienen los que vienen por defecto, pero bueno, eso incluso los pueden eliminar si quieren. Pero bueno, en este caso le vamos a solamente nomenclar con el espesor del muro. Entonces, bien, yo tengo esta situación en la cual tengo un muro y otro muro que se unen en un punto. En este caso sería este punto. Entonces, en AutoCAD, por lo general el comando es fillet. En este caso, en Revit, en la solapa Modify, hay uno que se llama Trim Extend to Corner, que es este iconito. El comando es TR. Este lo van a usar un montonazo. Es uno de los comandos que más se usa junto con el Align. Y es uno de los más importantes porque es como el fillet de AutoCAD que te une dos elementos. Entonces, por ejemplo, yo tengo estos dos elementos y quiero que se unan en este punto. Entonces selecciono con TR, así como hacemos en AutoCAD con el fillet. No sé si lo conocen, pero bueno, hace la misma función. Yo selecciono un elemento, el otro, y se unen en un punto. Entonces, de esa manera ya me quedan unidos. Fíjense que automáticamente ya Revit lo une y no te queda o sea, quizá con una línea intermedia. Porque ya sabe que son dos elementos muros que ya los tiene que unir y generar esa unión. Pues bien, que hasta ahí no hay ninguna duda. Yo ya fíjense que este elemento está mal, porque tengo el top en unconnected y tendría que estar, si yo veo una vista 3D, la puedo fijar, fíjense que hay uno que va hasta arriba de todo, va hasta los 8 metros de altura, y el otro va hasta la planta alta. Entonces yo a este ya le tendría que cambiar para corregirlo, y como que vaya hasta la planta alta, y de esta manera ya la tengo. Y bien, yo estoy en la planta baja, empiezo a dibujar los nuevos tipos. En este caso voy a crear el mismo, que es de 35. Por ejemplo, yo quisiera crear este mismo tipo acá. Hay un comando que se llama create similar. Lo que hace es crear el mismo elemento, pero con las mismas propiedades. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono uno de 35, me va a dibujar otro de 35. Si yo selecciono uno de 20, me va a seleccionar uno de 20. Entonces, cuando tengo seleccionado el elemento, le pongo el comando cs o create similar. Fíjense que acá selecciono el de 20, le doy a cs, que no sé si me acuerdo cuál era el iconito. Bueno, no sé, alguno de esos era, creo que era create similar, acá está. Este de acá, o bien le doy CS, o bien selecciono este. Fíjense que cuando no tengo nada seleccionado, no me deja presionarlo. Entonces, aprieto, le doy CS, y ya estoy dibujando el nuevo con las mismas características, que en este caso era de 20. Entonces, en este caso quiero dibujar acá uno de 35, que es este. Le doy a CS, ya estoy con el Finish Face Exterior, entonces empiezo a dibujar. Si yo quisiera, podría seleccionar directamente el Wall Centerline, y fíjense que automáticamente Revit ya detecta cuando hay dos líneas a la misma distancia. Entonces yo podría dibujar a partir del centro, de la misma manera, y ya te queda centrado al elemento. Si yo me quiero asegurar de que esto está correcto, con el comando TL o Thin Lines, me aseguro de que las líneas vectorizadas ya están correctamente arriba una de la otra. Entonces, bien, yo tengo ese elemento, y ya a partir del Wall Centerline puedo seguir dibujando. Fíjense que si yo, por ejemplo, me lo llevo hasta acá, traigo uno nuevo, quedando uno de 35, ya me toma, en este caso ahí, sería la diferencia, ya ahí me toma la nueva intersección, que están diferenciados igual. Entonces ya dibujo el quiebre, y ya me queda alineado cada cara. Entonces, bien, yo dibujo otro, acá de la misma manera como hice antes, puedo apretar PR, cuando PR, selecciono uno, el otro, y ya se unen. Este, por ejemplo, no me sirve, ya directamente puedo seleccionar uno y el otro,
le pongo TR. Para que no les... ya empieza a llegar un momento en el cual yo empiezo a crear tantos elementos que la planta empieza a quedar como muy poblada de cosas. Entonces, lo mejor es que ingresemos. Recuerdan que antes vimos un comando que se llama b corta, que es visibility. Recién habíamos ingresado a ver a esta parte. Lo que podemos hacer, en vez de apagarlo, es ponerle una característica que se llama halftone. Entonces, lo que hace el halftone es apagar, o sea, le pone una transparencia del 50% al elemento. Entonces, ingresamos con el comando b corta, y en imported categories, porque esto es un elemento importado del CAD, voy a la pestaña de halftone y selecciono todas las que quiero ponerle halftone. En este caso, no sé, a la planta baja y a la planta alta, ya le doy que quiero el halftone. Le doy OK, y fíjense que la planta ahora pasa a estar medianamente apagada. Entonces, eso nos permite diferenciar los elementos que yo tengo en el modelo de los que yo tengo en el CAD. Entonces, de esa manera es mucho más fácil calcar y no voy quizá agarrándole a los elementos y confundiéndomelos. Así como yo modifiqué el CAD y le puse un halftone, puedo hacer lo mismo con las categorías. Entonces yo, por ejemplo, este elemento, que es un muro, tengo creados muchos elementos que son muros, yo puedo ir a la misma pestaña, que es Visibility, de corta. Y bien, acá yo tengo diferenciado. Acá dice Model Categories, recién habíamos ingresado a la de Imported Categories. En este caso vamos a trabajar con esta. Y fíjense que las Model Categories lo que hace es diferenciar por categorías. Entonces, de la misma manera que yo acá pude modificar o sea, la transparencia, que se vea un poquito más grisáceo, lo puedo hacer con la categoría. Entonces, en este caso, los muros pertenecen a la categoría Walls. Entonces, si yo voy bajando, estas son todas las categorías que vienen preseteadas con Revit. Eso es lo que les explicaba antes, que nosotros en AutoCAD trabajamos con layers. Acá en Revit ya directamente te presetea las categorías de cada elemento. Entonces, un muro, por ejemplo, pertenece a la categoría de Walls. Entonces voy poniendo el desplegable a la parte de Walls. Y acá, fíjense que se diferencia. Esto es importante. El tema de la proyección y corte. Esto, projection y surface, es para lo que nosotros es la vista. O sea, en inglés lo denomina de otra manera, pero para nosotros es lo que se ve en vista y en CAD lo que se ve en corte. Entonces yo tengo la parte de projection, que ahí se ve todo lo que está en vista, y ahí controlo lo que está en vista, y la parte de corte, que acá controlo todo lo que está en corte. Entonces, por ejemplo, yo a los muros quiero que, ahora que estoy cortando, fíjense, yo voy a TL, se ven todos con una lineadura, yo voy a B corta, y a la parte de la categoría de muros, el corte, yo le puedo asignar un color, por ejemplo, para diferenciarlo más fácilmente. Entonces yo puedo ingresar a la parte de Patterns y ya le asigno un color. En este caso va a ser sólido, que sería como un hatch pleno, digamos. Y le asigno un color, por ejemplo, no sé, un celeste, un cian. Le doy OK, OK, OK. Y fíjense que ya todo lo que está en corte, en este caso son todos los muros, ya se me ven con ese hatch celeste. Así como nosotros en AutoCAD creábamos un hatch, lo que hace Revit automáticamente es ya detectar esos elementos que están cortados y ya le asigna ese hatch que nosotros le preseteamos en el visibility. Entonces, si yo ahora, a partir de ahora, empiezo a crear nuevos muros, ya automáticamente, fíjense que con el TR acá, por ejemplo, ya automáticamente crea ese hatch. Entonces yo, si, no sé, por ejemplo, después quiero crear una planta de arquitectura que tenga el hatch gris. Entonces ya automáticamente le seteo ese mismo corte en gris. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo ahora. Este mismo que yo tenía en celeste, lo puedo poner en gris. Le doy OK. Y ya fíjense que el corte está en gris. Así como yo a esta categoría la asigné el gris, por ejemplo, podría querer que las columnas, estas de acá, se vean en el corte, se vean negras, para que se diferencien del muro. Entonces, de la misma manera podría hacerlo. Entonces, yo ahí tengo creados los muros, fíjense ahí con TR, ya los uno. TR es uno de los comandos que más se usa para empezar a crear los muros.
Ahí creé todos los exteriores, en este caso. Este, por ejemplo, yo lo quiero llevar hasta acá. En este caso puedo usar el comando AL. El comando AL, selecciono la cara y ya me lo llevo. Esto ya lo puedo estirar y ya se me une automáticamente. Tengan cuidado con estas situaciones. Quizás a veces les pase esto. A veces quizás estamos trabajando y nos queda el elemento por mínimamente separado del otro. En este caso no lo puedo hacer, pero bueno. A veces nos queda... A veces te queda separado y te quedan los elementos tan cerca y no te das cuenta de que no están unidos. Entonces, esta situación, tengan cuidado. Y si entran a thin lines L, van a saber que están separados. Entonces, fíjense que yo, si los uno, parece una misma línea. Entonces, asegúrense de que están unidos y llévenlo bien hasta la unión con el otro muro. Pero siempre traten de trabajar en TL, o sea, con el vectorizado, y después vayan pasando cada tanto al nuevo, pero vayan trabajando más con este porque es el más preciso, digamos, y es el que les permite ver esas mínimas diferencias que hay. Yo en este caso, por ejemplo, podría alinear, pero también hay otro comando que se llama extend, trim extend multiple elements, que es este de acá. Lo que hace es extender, básicamente. Entonces yo, por ejemplo, creo un muro nuevo. Lo quiero llevar hasta esta línea. O bien lo hago con el comando align, o bien lo hago con el comando este de acá arriba, que lo que hace es extender hasta ese límite. Es muy similar al align, pero quizá por lo general se usa porque yo puedo alinear muchos elementos. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar el comando, apretar este eje y empezar a seleccionar todos los muros. Entonces puedo empezar a alinear todos esos muros que lleguen hasta esa línea. Muy bien. Otros comandos que hay para una duda de eso. Por ahora estoy anotando los comandos. Entonces ya quedan, ya no quiero saber más nada. Bien. Los otros elementos son muy similares a AutoCAD. Tenemos, por ejemplo, el tradicional rotate de AutoCAD. Yo, por ejemplo, creo un muro y aprieto el comando RO. Y de la misma manera como hacía en AutoCAD, aprieto un clic y le empiezo a asignar para qué lado quiero ir. Y le doy, por ejemplo, acá, lo quiero rotar 90 grados. Ya le doy 90 y ahí se rota. O bien, está el comando scale. En este caso no nos va a escalar el espesor, eso va a quedar igual. Lo único que va a escalar va a ser en el sentido este, digamos. O sea, va a escalar hacia allá y hacia allá. Entonces yo, por ejemplo, si lo escalo, por ejemplo, acá le puedo asignar numérico, lo quiero escalar por 2, o sea, tamaño por 2. Selecciono el centro, fíjense que me lo escala, pero el espesor nunca me lo va a escalar. Eso porque ya el tipo tiene un espesor de 35. Hay otros elementos que, por lo general, por lo general siempre lo suelo hacer en esos ejes. Por ejemplo, si yo tuviera un suelo, ese sí me lo escalaría en sus dos coordenadas, digamos. Bien, yo acá tengo los muros, puedo empezar a crear nuevos. En este caso, por ejemplo, estoy en Wall Centerline. Ya acá creo un muro. Por ejemplo, para explicarles, a ver si encuentro uno. Bien, por ejemplo, de acá. Yo tengo seleccionado uno de 20. Y la mide 15. Selecciono el 15, ya me snapea al centro. Yo quiero hacerle un mirror con respecto al centro de este muro. Entonces, yo puedo seleccionarlo y con el comando DM puedo DM o el de acá, que se llama Mirror Draw Axis. De acá. Eso lo que hace, fíjense que tiene como un lapicito, lo que hace es permitirme dibujar un eje a partir del cual espejarlo. Entonces yo aprieto el comando DM. Eso después le vamos a pasar un
un PDF con los comandos que más usamos, probablemente para estos días, así se los recuerdan. Entonces, para un apunte con los comandos anotados. sí, sobre todo porque se usan muchos y quizá el paso a AutoCAD es que, o sea, son distintos, lamentablemente son distintos porque no es el mismo programa. Y bueno, está la diferencia esa de que no se aprieta el Enter, pero bueno, ya para que los tengan y empiecen a tenerlos, más que nada los que más se usan y los más útiles. Bien, yo en este caso tengo seleccionado este y lo quiero despejar a partir del centro de esta línea. Entonces, yo voy a esta parte, selecciono el triángulo, que en el caso es el midpoint, y ya me lo despeja a partir de ese elemento. En este caso, fíjense que me quedó un poquito más, es más chico el muro. Yo este muro le puedo cambiar el centerline, cambiárselo a face, el finish face exterior. Y bien, fíjense que en ese caso yo me confundí, sería el interior. Entonces, si yo ahí a ese, por ejemplo, le modifico y lo hago de 10, se me va a achicar hacia acá. Entonces, en este caso quiero ir a la interior y quiero crear un nuevo tipo de 10 centímetros. Acuérdense de duplicarlo. Le doy 10 centímetros, entro, edito, le doy 10. Y fíjense que decreció a partir del elemento opuesto al snap. Entonces, bien, yo creé ese de 10 con el comando create similar o cs. Puedo crear uno igual a este elemento, que es de 15, para ya empezar a crear los otros. Fíjense que yo acá lo dibujé y tengo mal el centerline. Entonces yo ya le modifico y le pongo exterior. Y lo voy a llevar hasta acá. Fíjense que esto es lo que les decía, esa diferenciación. A veces les pase de que tengan los dos elementos solapados y quizá visualmente está bien. En realidad en el modelo, cuando entro a TL, están separados. Entonces la manera correcta sería acá, con el comando PR a los 1. Y en este caso, por ejemplo, podría usar el comando align o el de acá. En este caso vamos a usar el align. Y ya me llega hasta ese elemento. Bien. Después, otra cosa importante, y ya vamos cerrando, el tema de la utilidad de la barra espaciadora mientras dibujo. Por ejemplo, yo estoy creando un muro, en este caso creo que es de 15, bien. Yo lo estoy dibujando a partir de la cara exterior. Entonces, supongamos que yo estoy dibujando y lo está creando hacia el otro lado. Le va a pasar muy seguido. Por ejemplo, no sé, otro, ya estamos. Y me lo crea a partir de este lado. Entonces yo lo que quiero es en realidad que este snap, que en este caso es la cara exterior, me lo crea hacia acá. Entonces, al momento de crear el elemento, con la barra espaciadora, puedo ir de un lugar, o sea, de un extremo al otro. Entonces yo le puedo decir que el elemento me lo fije hacia arriba o hacia abajo. Eso todo lo hace con la barra espaciadora. Yo ahí apreté un clic y a medida que voy dibujando la extensión, le voy apretando la barra espaciadora y me lo dibuja para el lado que quiero. En este caso es hacia adentro, quito la barra espaciadora, le doy otro clic, ahí ya creé ese muro. En este caso está bien, pero yo si quisiera también lo podría despejar. Le doy espacio y ahí ya creé el muro. Así que bien, esa es la utilidad de la barra espaciadora. Los muros se usan bastante, pero bien. Bueno, eso fue más o menos lo que quería mostrar de la clase de hoy. La idea es que ustedes empiecen a dibujar ya todos los muros de la casa, o bien la que hayan seleccionado ustedes, o bien esta casa que yo les pasé. Pero bueno, estos mismos muros, así como yo los creé en planta baja, o sea, estos mismos muros que van de planta baja a planta alta, los pueden crear en la planta alta, yendo de planta alta a planta de techos. Fíjense que yo tengo el otro acá ya insertado. Así como crearon en planta baja, pueden insertar ya acá directamente y ir de planta alta a planta de techos. Así que bien, eso fue por hoy más o menos. La idea es que empiecen ya a modelar y si quieren ya váyanse fijando en el 3D. Eso es bastante importante porque te va dando el panorama de todos los elementos.
y te ayuda a tener toda la visión general. Entonces, la idea es que empiecen a modelar eso y ya la clase que viene, probablemente ya empecemos a ver todos los elementos más estructurales, digamos, que serían los suelos, o losas, columnas y vigas. No sé si quedó alguna duda. Hay una última duda acá. Que si conviene crear todos los muros y después incorporar los vanos de ventana y puertas. Nosotros, eso me faltó, es importante. Nosotros ahora, en este momento, vamos a pasarle por arriba a todos los vanos y a todas las ventanas y puertas. Es por una cuestión de que las aberturas en Revit lo que hacen es sustraer el volumen de ese muro. Entonces yo, por ejemplo, si tengo acá un muro que me está pasando por un vano que tengo que colocar, yo después voy a colocar una familia de abertura, en este caso sería una puerta, por ejemplo. Lo que va a hacer esa puerta va a ser automáticamente sustraerme este espacio. Entonces, yo voy a eliminar todo este espacio de la puerta y de esa manera, por eso se sobrepasa por arriba de las aberturas, porque la familia automáticamente ya me sustrae. Por ejemplo, yo ya le ubico una como para que lo vean. Fíjense que si yo voy a la planta, esta misma puerta que lo ve, ya me sustrajo automáticamente ese volumen. Pero por ahora vamos a empezar a ver los elementos más estructurales, digamos, los más importantes del modelo, y después vamos a empezar a ubicar las aberturas. Si hay otra cosa. Pero fíjense que yo la abertura esa que coloqué ya automáticamente en la planta, ya me cortó el muro. Fíjense que el muro ya está acá y está acá, y ya me ubica el vano. Automatiza todo. Si tienen alguna duda, el Facebook está abierto. Yo no tengo drama en darles una mano. La duda que tengan, no tengan vergüenza ni miedo de preguntar lo que sea, porque estamos arrancando y nada. Cualquier duda que tengan, no hay problema. Pero a mí, hola Seba, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, me meto al coso un ratito. Chicos, aprovechen si tienen cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta. Está Seba acá para contestarla en vivo, y si no, obviamente creamos el espacio, como decías vos recién en cuando Facebook. empiecen a modelar, ya les van a surgir. Eso mismo, perdón, te pisé. Pero sí, era eso, o sea, a medida que lo vayan usando van a ir surgiendo las dudas seguramente. Por ahí podemos crear un espacio de dudas para aquellos que tengan dudas a partir del vivo, de seguir toqueteándolo ahora después de que cortemos. Y una vez subido el video, que va a ser entre esta noche y mañana, en función de los tiempos que me mande el renderizado y la carga de YouTube, que esperemos que sea rápido como la última vez. También ahí mismo vamos a volver a poner de que cualquier duda que tengan, aprovechen ya el posteo del video, cosa que queden todas encolumnadas ahí de última, y de última ustedes ir respondiéndolas ahí, cosa de que quede todo junto y esté sencillo. Dale. Así que nada, espero que anden bien y nos estamos hablando por ahí. Una cosa por ahí, aprovechando también que todavía hay gente acá. Había habido un problema con el tema de la apertura del archivo del DWG que subiste a Facebook por una cuestión de versión de CAD, me parece. Bueno, ahora lo guardo en una versión anterior para que no tengan problema. Dale. Bueno, por las dudas. Y creo que nada más, creo que no hay ninguna otra duda. Ahí están diciendo muchas gracias, buenísimo, gracias, salió todo perfecto, así que estén tranquilos y festejen, celebren y tomen unos mate con algo rico para comer. Después anotan las dudas por Facebook, seguramente algunos van a...